Nochebuena siempre tiene algo especial. Es una noche suspendida en el tiempo, donde el ruido del mundo parece bajar el volumen y las personas, incluso las más solitarias, sienten la necesidad de mirar hacia adentro. Mientras millones se preparaban para brindar, para reunirse con sus familias o simplemente para despedirse de un año difícil, Shakira estaba despierta, sola por unos minutos, observando el reflejo de las luces navideñas en la ventana. Miami brillaba de una forma distinta esa noche. No era solo la decoración ni los fuegos artificiales lejanos. Era una energía suave, casi íntima, que envolvía la ciudad. En la casa, todo estaba en calma. Sus hijos dormían, la música estaba apagada y el teléfono descansaba sobre la mesa, como si también esperara algo. Shakira respiró hondo. Habían pasado años intensos. Años de cambios, de decisiones difíciles, de reconstrucción. Años en los que había aprendido a estar sola sin sentirse vacía, a caminar firme sin apoyarse en nadie más que en sí misma. Había sanado, no de un día para otro, no sin esfuerzo, pero lo había logrado. Y sin embargo, aquella noche no se parecía a ninguna otra. No había nostalgia, no había tristeza. Había una emoción nueva, tranquila, honesta. Su corazón, después de mucho tiempo, ya no estaba en pausa. Durante semanas había guardado silencio. No por estrategia, no por miedo a la opinión pública, sino porque quería estar segura de lo que sentía. Shakira había aprendido que no todo lo valioso necesita ser anunciado de inmediato. Algunas cosas necesitan echar raíces primero. Pero Nochebuena tenía otro lenguaje. Era una noche de verdades compartidas, de puertas abiertas, de palabras que se dicen sin tantas defensas. Y por primera vez en mucho tiempo, Shakira sintió que no estaba escondiendo nada, ni siquiera de sí misma. Tomó el teléfono. Las redes sociales estaban llenas de mensajes, saludos, recuerdos del año que terminaba. Shakira los observó sin prisa. No estaba buscando aprobación ni atención. Estaba decidiendo si estaba lista para dar un paso más. Lo estaba. Escribió despacio. No un comunicado, no una explicación larga, solo palabras sinceras, cuidadas, nacidas desde la calma. No mencionó nombres. No dio detalles innecesarios. Solo dejó claro lo esencial. Su corazón volvía a estar ocupado. Y esta vez, la felicidad no necesitaba esconderse. El mensaje se publicó cuando el reloj marcaba casi la medianoche. En cuestión de segundos, el mundo reaccionó. Mientras copas chocaban en distintos países y las familias se abrazaban, la noticia comenzó a circular como una ola suave pero imparable. No era un escándalo, no era una bomba mediática, era algo mucho más poderoso, una confesión serena. Los comentarios no tardaron en llegar. Personas que la habían seguido durante décadas. Mujeres que habían crecido con su música. Hombres y mujeres que habían visto en ella un símbolo de fortaleza. No preguntaban, ¿quién? Preguntaban, ¿cómo había vuelto a confiar? ¿Cómo había aprendido a abrir el corazón otra vez? ¿Cómo se permitía ser feliz después de tanto? Y la respuesta estaba ahí, visible incluso entre líneas, porque ya no tenía miedo. Shakira dejó el teléfono a un lado y sonrió. No una sonrisa para las cámaras, una sonrisa real, de esas que aparecen cuando el cuerpo se relaja y el alma deja de estar en guardia. Pensó en el camino recorrido, en la mujer que había sido cuando creía que el amor debía doler. En la mujer que había aprendido a estar sola, y en la mujer que ahora entendía que amar también podía ser ligero. No se trataba de empezar de cero, se trataba de empezar desde otro lugar. A miles de kilómetros, en distintas partes del mundo, la noticia se leía con sorpresa. Algunos no lo creían, otros sonreían sin darse cuenta. Muchos sentían una extraña alegría, como si alguien cercano les hubiera compartido algo bonito. Porque Shakira no había anunciado una relación, había anunciado una etapa, y eso se sentía distinto. Esa noche, antes de dormir, volvió a mirar la ventana. Las luces seguían ahí, pero ahora parecían menos distantes. Pensó en el año que terminaba, en todo lo que había dejado atrás y en lo que estaba por venir. No sabía qué diría el futuro. No lo necesitaba. Sabía algo mucho más importante. Estaba en paz con su presente.
Y en Nochebuena, eso era el mejor regalo. El amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces no irrumpe, no empuja, no exige. A veces se acerca despacio, casi en silencio, como si pidiera permiso para quedarse. Así fue como empezó todo esta vez para Shakira, sin anuncios ni promesas grandilocuentes, sin la presión de tener que demostrar nada a nadie. Durante mucho tiempo, ella había vivido con una armadura invisible, no porque estuviera cerrada al mundo, sino porque había aprendido a protegerse. Después de tanto ruido, de tanta exposición, el silencio se había convertido en su refugio. Y en ese refugio, poco a poco, empezó a sentirse completa. Fue ahí donde ocurrió. No hubo un antes y después, claro. No una fecha exacta, no una historia diseñada para ser contada en entrevistas. Fue más bien una suma de pequeños momentos que, con el tiempo, adquirieron sentido. Una conversación que no se sintió pesada. Una risa que apareció sin esfuerzo. Una calma que no pedía explicaciones. Shakira no estaba buscando a nadie. Esa era la diferencia principal con otras etapas de su vida. No había expectativas, ni urgencia, ni vacío que llenar. Estaba ocupada viviendo, trabajando, acompañando a sus hijos, creando. Y quizá por eso, cuando esa nueva presencia empezó a formar parte de su día a día, no la asustó. No sintió que perdía libertad. No sintió que debía cambiar. No sintió que tenía que elegir entre su mundo y el de alguien más. Sintió equilibrio. Y ese equilibrio le resultó tan extraño como reconfortante. Quienes la rodeaban fueron los primeros en notarlo. No porque ella dijera nada, sino porque algo en su energía había cambiado. Estaba más ligera, más presente, más auténtica incluso en los silencios. «Te ves bien», le dijo alguien de su equipo una tarde cualquiera, sin segundas intenciones. Shakira sonrió, casi sorprendida. «Me siento bien», respondió. Y esa diferencia lo decía todo. A diferencia de otras historias, esta no nació bajo los reflectores. No hubo flashes, ni rumores iniciales, ni especulaciones tempranas. Fue una conexión construida lejos de la mirada pública, protegida con cuidado, no por miedo, sino por respeto. Shakira había aprendido que no todo lo valioso necesita ser compartido de inmediato. Algunas cosas se cuidan mejor cuando se viven primero. Había conversaciones largas, sin teléfonos de por medio. Había escucha real, había espacio para ser quien era sin máscaras, sin roles impuestos. No la artista, no el símbolo, no el titular. Solo ella. Y eso, después de años de ser observada desde todos los ángulos posibles, era profundamente sanador. No se trataba de olvidar el pasado. Shakira nunca creyó en borrar lo vivido. Sabía que cada experiencia la había formado, incluso las más dolorosas. Pero esta vez, el pasado no dictaba las reglas del presente. No había comparaciones. No había reproches heredados. No había miedos prestados. Había madurez. Y había una elección consciente. Abrir el corazón sin perderse en el intento. La Nochebuena se acercaba y, con ella, ese ambiente especial que invita a la introspección. Shakira lo sentía, no como nostalgia, sino como gratitud. Miraba atrás y, por primera vez, no lo hacía con peso en el pecho. Pensaba en todo lo que había aprendido. Que el amor no se ruega. Que la compañía no debe doler. Que la felicidad no necesita validación externa. Y sobre todo, que estar bien sola no es lo opuesto a estar bien acompañada. Es la base. Cuando decidió compartir su mensaje con el mundo esa noche, no lo hizo por impulso. Lo hizo porque ya no había nada que esconder ni nada que proteger desde el miedo. Lo hizo porque la alegría, cuando es real, suele querer salir a la luz. No estaba anunciando un cuento de hadas, estaba compartiendo una verdad sencilla. Su corazón estaba ocupado. Y estaba en paz con eso. Después de publicar el mensaje, Shakira no se quedó mirando la pantalla. No esperó cifras ni reacciones. Cerró el teléfono y volvió a la vida real, a esa que había aprendido a priorizar. Esa noche cenó tranquila, rió, escuchó, se permitió estar presente. Y mientras el mundo interpretaba, analizaba y opinaba, ella hacía algo mucho más importante. Vivía. Antes de dormir,
Escribió unas líneas en su cuaderno, como solía hacer cuando necesitaba fijar un sentimiento para no olvidarlo. No todo amor llega para salvarte. Algunos llegan cuando ya sabes nadar. Apagó la luz con una sonrisa serena. Sabía que el camino apenas empezaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo por lo que venía. Sentía ilusión tranquila. La reacción del mundo no fue inmediata en un solo sentido. No explotó como un escándalo ni se desbordó en polémica. Fue distinta, más pausada, más humana, como si las personas que leían el mensaje de Shakira en Nochebuena entendieran, casi instintivamente, que no estaban frente a una noticia común. No era un titular agresivo. No era una confesión dramática, era una afirmación tranquila. Y eso descolocó a muchos. Durante años, el público se había acostumbrado a ver a Shakira como símbolo de fortaleza en medio de la tormenta. Como la mujer que se levanta, que transforma el dolor en música, que responde al golpe con creatividad. Pero esta vez no había golpe, no había respuesta, no había lucha. Había paz. Los medios intentaron hacer lo de siempre. Buscar pistas, analizar palabras, desmenuzar cada frase como si escondiera un código secreto. ¿Cuándo empezó? ¿Quién es? ¿Por qué ahora? Pero cuanto más intentaban, más claro quedaba que no había nada que descubrir más allá de lo evidente. Shakira estaba feliz. Y no lo estaba demostrando con euforia, sino con coherencia. En las apariciones públicas posteriores a Nochebuena, su actitud fue la misma. Sonrisa relajada, mirada presente, cero necesidad de aclarar nada. Incluso su forma de caminar parecía distinta, como si ya no llevara peso extra sobre los hombros. Se la ve en paz, comentó una periodista en televisión. Y eso no se puede fingir. Tenía razón. Quienes habían seguido su carrera durante décadas lo notaron enseguida. No solo en las entrevistas o en las fotos, sino en los detalles pequeños. En cómo escuchaba, en cómo respondía, en cómo no se apresuraba a llenar silencios incómodos. Shakira ya no tenía prisa. Durante mucho tiempo había vivido adelantándose al siguiente paso, al próximo proyecto, a la próxima expectativa. Ahora estaba donde estaba, sin urgencia por llegar a otro lugar. Y eso era nuevo. El contraste con el pasado era inevitable. No porque ella lo provocara, sino porque el público necesitaba comparar para entender. Antes, cada gesto suyo parecía una respuesta. Ahora, cada gesto era simplemente suyo. No había indirectas. No había explicaciones. No había mensajes cifrados. Había una mujer viviendo una etapa distinta. Y lo más sorprendente para muchos fue darse cuenta de que esa etapa no necesitaba ser defendida. En su círculo más cercano, la conversación era otra. Allí no había análisis ni titulares. Había cuidado, había respeto, había sonrisas cómplices cuando alguien notaba ese brillo especial que no aparece por obligación. Es bonito verte así, le dijo una amiga cercana una tarde. Sin tensión. Shakira asintió. Me costó aprender, respondió. Pero ahora no quiero vivir de otra manera. Había aprendido a poner límites. A elegir con calma. A no confundir intensidad con amor. Y ese aprendizaje estaba presente en cada decisión que tomaba. El nuevo amor. Aunque ella no lo llamara así públicamente. No ocupaba todo su mundo. Y eso era precisamente lo que lo hacía sano. No desplazaba su trabajo, ni su maternidad, ni su identidad. Sumaba. Había conversaciones profundas, sí, pero también silencios cómodos. Había planes, pero no imposiciones. Había compañía, no dependencia. Shakira, que durante años había sido analizada como símbolo de entrega total, estaba viviendo algo radicalmente distinto. Una relación donde no tenía que sacrificarse para ser querida. Y eso la emocionaba de una forma serena. Las semanas posteriores a Nochebuena pasaron sin sobresaltos. No hubo más anuncios, no hubo exposiciones innecesarias, la vida siguió su curso, y Shakira se permitió algo que durante mucho tiempo había sido difícil para ella: disfrutar sin pensar en el final. No se preguntaba cuánto duraría. No intentaba controlar el futuro. No necesitaba garantías absolutas. Estaba presente. Una noche, sentada sola en el balcón,
Recordó versiones antiguas de sí misma. La Shakira que había amado con intensidad desbordada. La que había confundido permanencia con seguridad. La que había tenido miedo de quedarse sola. Sonrió con ternura. No se juzgó. No se arrepintió. Agradeció. Porque sin esas versiones anteriores, no existiría la mujer que ahora sabía elegir distinto. Antes de entrar a dormir, escribió de nuevo en su cuaderno. No como desahogo, sino como recordatorio. La felicidad no siempre grita. A veces se sienta a tu lado y te acompaña en silencio. Cerró el cuaderno con cuidado. Sabía que el mundo seguiría mirando. Pero por primera vez, eso no definía cómo se sentía. Proteger lo que se ama no siempre significa esconderlo. A veces significa cuidarlo con límites claros, con decisiones conscientes, con la valentía de decir, esto es mío, sin necesidad de explicarlo. Shakira estaba aprendiendo. O quizás recordando. Esa forma de amar que no invade, que no exige, que no consume. Durante años había vivido el amor como un centro de gravedad alrededor del cual todo debía girar. Ahora era distinto. El amor era una presencia, no un eje absoluto. Estaba ahí, acompañando, no dirigiendo. Y eso cambiaba todo. Había aprendido a escuchar su cuerpo, a notar cuándo algo la tensaba y cuándo la expandía. Esta nueva etapa no venía acompañada de ansiedad ni de preguntas constantes. No había necesidad de revisar el pasado para justificar el presente. Las decisiones se tomaban desde la calma. No quiero correr, dijo una vez, con honestidad tranquila. Y la respuesta que recibió no fue presión ni promesas exageradas, sino comprensión. Ese gesto sencillo, casi invisible para otros, confirmó algo importante. Estaba en el lugar correcto. No porque fuera perfecto, sino porque era real. En su rutina diaria, Shakira seguía siendo la misma artista disciplinada, la misma madre presente, la misma mujer curiosa. Pero había un matiz nuevo. Ya no se exigía demostrar fortaleza todo el tiempo. Se permitía descansar emocionalmente. Había días normales, días sin épica, días sin historias que contar. Y eso también era felicidad. El mundo seguía atento, pero ella había cambiado la forma de mirar de regreso. Ya no reaccionaba a cada comentario, a cada interpretación externa. Había entendido que su vida no necesitaba ser validada en tiempo real. Algunas personas confundieron ese silencio con misterio. Otras, con estrategia. Pero la verdad era más simple. Estaba ocupada viviendo. Shakira empezó a hablar más de límites en conversaciones privadas. De lo importante que era no perderse en el intento de amar. De cómo había aprendido que una relación sana no exige que abandones partes de ti. Amar no debería pedirte que te hagas más pequeña, dijo una vez. Debería permitirte expandirte. Esa frase quedó flotando en la conversación, como una verdad compartida que no necesitaba ser discutida. El pasado ya no aparecía como una sombra constante. Seguía ahí, claro, como todo lo vivido, pero había encontrado su lugar. No interfería, no dictaba reglas, no condicionaba emociones nuevas. Shakira entendía ahora algo esencial. Sanar no es olvidar, es recordar sin que duela. Y en ese estado, el amor se sentía distinto, más limpio, más consciente. Una tarde, caminando sin prisa, se dio cuenta de que ya no pensaba en él, ¿qué dirán? No calculaba escenarios futuros, no anticipaba finales. Estaba presente. Esa presencia le permitió disfrutar de gestos simples. Una conversación sincera, una risa inesperada, un silencio compartido que no incomodaba. No había promesas grandilocuentes. No había declaraciones públicas, había coherencia. Esa noche, antes de dormir, volvió a escribir. No por necesidad, sino por gratitud. Quería dejar constancia de ese aprendizaje, como quien marca una página importante para no perderla. El amor que se queda no es el que te persigue, sino el que camina a tu lado sin empujarte. Cerró el cuaderno con cuidado. Sabía que esta etapa no necesitaba ser defendida, solo vivida.